Tal vez esto es lo mejor, pues lo nuestro no jaló. Me pasa. Hola, muñequita. Ahora, es que le hiciste. En un mundo donde el misticismo despierta, yo convoco un aquelarre listo para decir lo que nadie se atreve. Nosotras somos las majacucas y el mal de ojo se ha activado. Hola, muñequitas. Yo soy Carlos Cast. Y yo soy Javi. Y nosotras somos las majacucas. ¿Ya te lo Ya me lo aprendiste? aprendí. ¡Ay, bravo! Ya ¿Cómo después de dije la primera vez? Maju- ¿Marajucas? No, majucucas. Majucas. O majucas. Las majucas, Las dijiste. majucas. Ay, muñequitas, qué fuerte. Ya otro video. Ya se va a acabar el mes casi, casi. Ya una semana más y... Pero bueno, ahora sí, a lo que te truje, chencha preciosa. Chencha. ¿Trencha sí. o chencha? Chencha. Ah. ¿Por qué trencha? ¿No es trencha? ¿Lencha? Chilencha. Yo. ¿Cómo? Pues nada, ¿de qué les vamos a hablar hoy? Ay. Algo que Bueno, nos tocó vivir, preciosa. Ya hablamos de la niñez. Ya. Ahora viene la adolescencia, pero no cualquier adolescencia. La adolescencia de los 2008. 2008. Ay, 2007, poquito, ¿no? 2008, Hace 2009, 2010. 2010, es cierto, ya porque en el 2010 ya Sí, le íbamos ya bajando le y íbamos andábamos ya siendo normales. Yo Pero ya como no a estamos los adelantando. Ay, bueno, ya ya no sí, estamos adelantando. Es un, ¿Qué? ¿cómo se llama? Otra vez se me fue el pedo. Un índice, un menú, un índice, ¿cómo se le llama? ¿Qué? Cuando ¿Una dices, evolución? ¿Por qué fuéramos evolución? Digimon. No, Ay, los hombres, los humanos también Cuando- evolucionamos. cuando haces como una presentación y das los temas de los que vas a hablar. El índice. Ese es el índice. Este es el pulgar, amiga. El Este, índice ay, es este. Y soy técnica en uñas y dice, ay, entonces el índice, yo, bueno, y me dan este. Ay, no, preciosa, Pues así imagínate, como. por eso me dicen, te doy este y me dan este. Ay. Bueno, vamos a hablar sobre la adolescencia tan random que tuvimos. No, ¿qué? De la adolescencia random, de los emos. ¿Qué Por pasó con los eso. emos? Eso fue la adolescencia, fue random, fue diferente, fue loco. Fue evolucionaria. Fue algo, híjole, creo que fue una moda, a mí en la personal, sí fue una moda. Real, fue una moda. En el momento todos Que diga que no, fue una moda. que se ataque. Ay, sí. Que digan, no fue una moda, porque éramos bien Sí, aferrados. se sabe. Esto no es una moda, es una forma de vida. ¿no? Y míranos ahora. Ay, ¿Quién sabe? Yo otros. digo que todavía tenemos algo de ¿Crees? dentro de nosotros. Sí, amiga, sí. Si Sí, yo tuviera claro. más cabello, sabes que sí. Ay, sí tienes. Salud, para empezar. Mirando los ojos. Y apoyo, Apoyo. porque si no, no follo. Creo que sí fue una moda, fue una moda muy loca. A mí me gustó mucho. Es que mucho. siento que era como sana dependiendo de cómo la vivieras. Sí, para nosotros sí fue sana. Sí, la verdad. Pero eso fue antes de ser emos, amiga. Sí, ¿verdad? Pero sí éramos muy... en ese momento... hoy vemos ciertas cosas, pero en ese momento nos gustaba como experimentar. Pues sí. Todos éramos bisexuales. Ay, yo era. Sí, Yo no, yo ya era pero jotita. si te besabas a niñas. Sí, pero era jotita. Yo ya era declarada Yo jotita. no era bi ni nada, pero yo también besaba a niñas. No decir, ay, Sí. tengo novia. Tuve como... Pero por ejemplo, Fanny no cuenta porque estaba bigotana. Ah, sí, yo era como una trans. Ay, y mira, Ay, nada. Otra vez. Nada. Otra vez. Por favor, perdónenme. No sé lo que digo. Perdónenme, por favor. Bueno, y que al final todos nos definimos, ¿no? Todos Sí. supimos qué onda, probamos de todo, hicimos de todo. Pero. No, yo no. Ay, No. ay, ese no era el guión, ese no era el tema de hoy. Y yo, amiga, de todas Pero lo que a mí viendo. más me encantaba era el peinado. Pero a ver, antes de empezar, ¿cómo fue que encontraste a los emos? Empezó en la secundaria. En la secundaria, tercero, secundaria, yo me gustaba lo dark, ¿no? Ajá, Y yo Kim. decía, ajá, me da medio que el dark y todo, pero no me decía como que, me gusta el negro y todo, pero quiero más, un puntito más, ¿no? Algo de diferente. Me pinté el cabello de negro. Entonces, entró yo a la prepa y para eso estaba Metroflog. No existía creo que Facebook, pero... No, ahí nada más existía Hi-Fi, Metroflog y MySpace. Hi-Fi, MySpace y Metroflog, pero yo era fan de Metroflog, o sea, yo fan. Entonces empezó todo, yo creo que, o sea, la verdad yo me imagino que todo vino como de Estados Unidos o de otros países, porque empezabas a ver a los chicos, ¿no? A las chicas que tenían el moñito y el cabello. Pero solo era como que a mí me gustaba mucho cómo se veían. O sea, su forma de vestirse. Ajá. Me empezó a gustar mucho.
y de repente ponen en Mundo una tienda que se llama Monster. Y un día yo voy pasando y había un chico güero de ojos azules grandotes. A mí no me gustan los güeros, pero ese, y traía su fleco, ¿no? Yo dije, wow, qué hombre tan guapo. Emo. Entonces, entró en la prepa, pero ya traían esa onda. Empiezo a ver a los de CCH, yo en un CETIS. Empiezo a ver a los de CCH, empiezo a ver como varias cositas que a mí me llamaron la atención. Y empiezo a ver, empieza el bombardeo de las imágenes de Metroflog, ¿no? Que eran chicas de otros países. Yo dije, ay, qué padre se ve eso. Y empecé, ¿no? Me acuerdo que mi primer peinado fue mi cabello cortitito, cortitito, y mi fleco largo. Uh-huh. Y me ponía el moñito. Y ya, empecé. De hecho, Carla fue la que te cortó el cabello. Uh-huh. Yo me acuerdo que llegué, porque yo todavía iba en la secundaria, ella iba en la prepa en primero, y yo llegué y la vi, yo dije, ¿ahora tú qué te haces? Y me dijiste, es que vimos que no sé qué, y me gustó, y Carla me va a cortar el fleco. Si a mí yo veía algo que me gustaba, iba y lo hacía. Uh-huh. No, lo que me gusta es que no me sentía tan influenciada por mi alrededor. Y empiezo a ver a muchos chicos, empiezo a ver. En ese entonces, los skinny, no había skinny. No. O sea, era muy difícil que encontraras un skinny. Entonces yo decía, ay, yo estudié corte y confección en la secundaria. Entonces yo me sentía, yo aquí diseño ropa, ¿no? Yo sé hacer punto y 2 puntos atrás y punto puntada invisible. Punto invisible y todo, según yo. Ajá. Entonces mis pantalones eran rectos o eran acampanados, que es lo que hay ahora. Y yo decía, quiero un pantalón así, pero justo no había, no estaban de moda todavía. Y yo los cosía. Pero, paréntesis, los cortaba. No, nada más los cosía, los cortaba. Porque al principio no los cortaba, pero se me hacía el bulto del pantalón y yo, los voy a cortar. Y ya empecé, ¿no? Y de repente ya empieza más fuerte todo el rollo. Y empieza ya el pantalón entubado, empiezan ya las playeras negras con rosa, empieza las playeras de rayas, las calaveritas, vestidos con corset de calaveritas. Yo a mí se me hacían increíbles, se me hacía muy combinación de algo dark con algo como muy cute, ¿no? Así como muy kawaii. Ajá, yo decía, wow. Y empiezo yo, ¿no? Ya entonces me empiezo a subir de nivel. Ya me hace un crepe enorme, porque yo tengo mucho cabello. Entonces me queda un crepé enorme, pero nunca me creció el cabello. Pero antes yo me acuerdo que ese día yo llegué y yo dije, ¿ahora tú qué haces? Y me dijo, es que vi y me gustó y que no sé qué. Entonces, pues imagínensela, ya con el cabello negro, con el cabello, con los ojos delineados, porque ya se los delineaba así negros, y ella con el ojo de color, pues se le resaltaba más el color de ojo. Y luego ya cuando se hizo el copete, yo dije, me encantó. Yo quiero moda, quiero esto, ajá. Pero yo no podía porque yo iba en la secundaria, entonces yo tendría que seguir teniendo el cabello corto, casquete corto, y pues ya, me tocó agua y ajo. Lo único que hacía era mis pantalones entubados. ¿Quién me enseñó a hacer pantalones entubados? Haruko, que mi mamá me decía, ya me estás echando a perder tus pantalones, y yo, no, es la moda, se ven bien. Sentimos que se ve, o sea, tal vez hoy en día lo veo y digo, ¿cómo me atrevía? Pero yo sé que tampoco era que me veía mal. No. Entonces pasa todo ese tiempo, bla, 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 y yo y de repente ya me empezaba a poner cassettes. Ajá. Porque era como algo medio retro también. Pero eran cassettes, retros. No cassettes de los grandotes, eran cassettes de las grabadoras de las grabadoras de la... Tenía una bolsa de disco, ¿te acuerdas? Ajá. Me compré una bolsa de discos de acetato. O sea, ese tipo de cosas se me hacían a mí así de wow. Y yo traía así y los Converse. Yo decía, ¿no? Los Converse tenía azules, rojos y blancos y negros. Y los pintabas. Los pintábamos de calaveritas y así. Lo que yo tenía era, porque esa era la moda de las niñas, porque en ese entonces la moda de los niños era traer tus tenis skate, que DC, Vans, Converse, pero yo usaba más de skate, porque era cuando me juntaba con que también no había tanta diferencia. O sea, eso también estaba padre. Hay cosas que también usaban los chicos y las chicas y no pasaba nada. Sí. O sea... Siento que por eso me sentí identificado, porque cuando empecé a ver a los chicos así con blusas de mujeres y cosas así, yo dije, pretexto increíble para usar cosas de mujer. Y aparte creo que somos personas que siempre nos han gustado ser diferentes, resaltar de alguna forma. Sí. Ególatras, no sé cómo se puede llamar, pero no, o sea, simplemente... Narcisistas. No, simplemente nos gustaba así, o sea, yo iba a la calle y era de mi mamá, ay, Carla, ¿sí vas a salir? Y yo, sí.
yo trabajando en McDonald's y todos así de Haru y tú, y yo, ¿qué? O sea, el hecho de que me dijeran así de, ay, así va a salir yo. Sí, claro, y me veo muy bonita, ¿no? Entonces, me gustaba mucho eso, eso empezó como que con la moda. Pero de repente empezaron a salir de, es que un emo está triste y te tapas el ojo para ocultar tu tristeza y yo. Sí. Pero es que, bueno, por ejemplo, yo no entendí, porque yo cuando empecé a buscar así más en Wikipedia, decía que emo venía de la palabra emotional, que en realidad era demostrar tus emociones al 100. Y como dijo Haru en el video anterior, pues yo siempre soy una persona que si estoy triste, estoy muy triste, que si estoy muy enojado, estoy explotando de coraje, que si estoy muy feliz, estoy muy feliz. Entonces también por eso que yo dije, era de mi esencia. Y cuando vi eso, que dijeron que los emos se cortaban y que se tapaban el ojo para ser tristes, pues yo decía, pues es que en teoría no es la esencia de ser emo, porque emo viene de emotional, o sea, de ser muy emocional, de ser, expresar todas tus emociones, y entonces yo me sentí más identificado con eso, pero sí, mucha gente lo arraigaba más a como vestíamos de negro, a que como todo el tiempo estábamos de darks y cosas así, pues lo veían más a lo triste, lo enfocaban más a la tristeza. Tu cara, ¿no? Ajá, y que porque no querías ver la realidad. No querías reconocer la realidad del mundo y ver la realidad del mundo, y que para qué ver la realidad del mundo con los dos ojos si solamente la puedo ver con... O sea, esas cosas ya se las sacaron de la manga por acá. Y cuando si tú no estabas de acuerdo en esa ideología, eres un poser, ¿no? Y nosotros, en ese momento que te dijeran eso, era una ofensa horrible. Entonces, a veces, por ser adolescente y encajar, tú dices, sí. Pero era y es que ¿no? Y habían chicos que veíamos, o sea, real, ¿no? Y yo decía, a mí me da miedo. Sí. Me da mucho miedo, ¿no? Yo solamente una vez con Edrey, estábamos aquí, entonces yo encontré de mi hermano una, ¿cómo se dice? Una navaja para rasurar. Entonces yo la encontré y yo decía, pero no me la podía colgar porque a pesar de que pues, era peligroso. Los boxers. Entonces se hacían fakes, o sea, navajas de cortar para rasurar fakes, o sea, que eran más gruesas. Pero yo me encontré esa y una vez a Edrey le dije, me voy a cortar las venas. Y jugando agarré la navaja y nada más, según yo nada más le iba a hacer así por encimita, pero sí me la pasé así. Ay, no, me ardió bien feo. Como cuando te cortas con una hoja. Pero habían chicos que de verdad tenían la cicatriz enorme. Ajá. Pero a veces, y eso creo que hoy por hoy, o sea, nunca lo hice. Y mamá decía, ¿te quieres suicidar? Y yo, ahora. Ay, ahora. Pero habían chicos que a veces era tanto el querer pertenecer a algo que el mejor era el que tenía más. Y ¿por qué no? Ay, nada. No, perdón, o sea, es un decir, en ese momento lo decíamos. Sí, era así como pues hazlo, pues, ¿no? Pues si quieres. Entonces, pasa toda esa situación, y empezamos así como con toda la energía, y de repente se empieza una masa muy grande, donde ya ibas pasando y te encontrabas a muchos, pero llegó un punto en el que éramos criticados, no solo por la demás gente, sino entre el mismo círculo. Así de, es que esa se viste así, es que esa no tiene el cabello más largo. O por ejemplo, los pantalones entubados cuando empezaron a salir eran muy caros. Entonces, pues nosotros, aunque, o sea, ya había aquí pantalones entubados, nosotros no teníamos como para comprarlo. Entonces, lo que seguíamos haciendo era entubar nuestros propios pantalones y era así como de, te veían feo por eso. Ay, pobre. Ajá. O sea, sí, pero... ¿Qué tiene? No entendí. Y te hacían el fuchi, o te decían poser porque el fleco no te llegaba tan largo, o por como yo que estoy chinísima que me tenía que planchar diario el cabello porque si no encajabas, y cuando no lo tenías planchado y se te hacía así, te decían poser porque, y era como de... Sí te pegaba, te decías, no, tengo que verme más y más y más. Pero sí, eran como cositas de... Yo recuerdo que mi cabello nunca me creció, nunca lo tuve largo. De tanto que te lo quemaste. No lo sé, pero no me crecía y me puse extensiones. Sí, de eso sí me acuerdo. Entonces yo me sentía, wow, increíble, ¿no? Pero de hecho hasta las extensiones fue cuando se volvieron de moda, porque muchas se ponían extensiones de colores. $200 en el centro, en el metro Toreo, $200, te cortaba la cortina y tú la cosías. Pero eran cortinas de 1 metro. Y se veían naturales. Y ahora para que se vean así te cuestan un dineral. Pero entonces, o sea, de verdad que fue una época bonita porque vivimos muchas cosas, pero ahorita que lo estamos platicando y lo estoy analizando,
también creo que nos afectó mucho en muchas cosas. El querer, pues es que queríamos pertenecer encajar. a algo y cambias tantas cosas de tu persona por querer pertenecer a algo. Pero es que, por ejemplo, siento que dependía en tu círculo social, porque siento que entre nosotros no éramos tanto así. No, porque ya cuando te acercabas con los de, que íbamos a la Glorieta de Insurgentes, habían otros Es que se dividía, o sea, se veía mucho la división entre el que era poser, el que estaba, se veía, bueno, sí, decías, corazón, a la moda lo que se te acomoda. Ajá. Pero había otro, por ejemplo, yo veo mis fotos de ese entonces y yo me veía y yo decía, estoy gordo. Y ahora veo mis fotos y digo, ¿ahora qué gordo? O sea, yo en verdad veo mis fotos y digo, ¿ahora qué gordo? Ya quisiera estar ahorita así de delgado. Y aparte teníamos una seguridad muy padre. Yo no me sentía muy segura también. Bueno, pero es que, amiga, tú siempre encajabas en todo. En ese aspecto sí. O sea, había muchos, por ejemplo, en el tema de, porque como ella lo dice, tenía el cabello tiene mucho cabello, entonces su look siempre fue como, sí encajaba. Y luego, pues yo, prietita, chaparrita, gordita, y así como que sí, muchos, a mí, en mi aspecto, a mí se me hacían mucho el feo y me decían poser. Y por ejemplo, luego se enojaban, por ejemplo, cuando Fer, que me habló normal, Fer Cosmo, cuando me habló normal y me juntaba con todos los que tú te juntabas, como que de ahí venían de mucho su envidia, porque era así como de, ¿por qué le habla a ellos que sí son verdaderos emos y él es un poser? Y sabes, y yo por ejemplo, con Cosmo, con Tijeras, Josh. Bueno, ni siquiera se llamaban así. No, así se decían, a mí me decían Sugus. ¿Ay, qué? Yo decía yo nunca Sugus. tuve una. Pues, Haruko, pues ya, o sea, tu nombre era único, pero bueno, a ellos, a Dick, ¿sí era Dick? Dink. Dink, ahora qué Dick. Sí, estaban bien feos. Sí, estaban feos, pero a lo que voy, no. Pero me refiero a que ellos sí encajaban, porque, por ejemplo, Josh era delgado, era alto, tenía su matota, ¿sabes? Entonces, como que muchos se veían así como, por ejemplo, el Nazul, ¿te acuerdas del Nazul? Ay, sí. Y él era el que más, muy feo. y era el que más así como de tú sí, tú no, en el bacho. Era el que decía tú sí, tú no, tú sí. Porque después Haru ya entró en el bachilleres. Ajá. Sí, eran muy así, la verdad, o sea, no puedo tampoco defender porque sí eran dividían mucho, al mismo tiempo que, ay, sí, no, todo cool, pero no, sí eran como muy, ay, no, tú eres morenito, tú eres chaparrito, tú eres gordito, así. Y por ejemplo, Nazul era moreno, solamente porque era alto y delgado, muy delgado. Tengo yo un vago recuerdo de él, recuerdo que sí era como de, muy popular en el bacho. Entonces, como que tú dices... En la mañana, porque como Haru después se cambió del Cetis al bacho, le empezó a hablar a todos los emos del bacho de la tarde. Pero ya no éramos tan emos en ese entonces, fue como que al principio y ahí fue cuando se dio el cambio a irnos a tocar hardcore. Ajá. Que ese me gustó más. Pero, por ejemplo, es a lo que voy, o sea, ellos eran los emos hardcore poderosos de la tarde. Y éramos súper lindos. Y yo me juntaba con ellos y hasta la fecha yo les sigo hablando a muchos, por ejemplo, a Mariana, a Karen, a la güera, a esta Mariana también, a la otra Mariana, Isaac. Eran niños muy lindos. Entonces, muy lindos todos. Y con ellos, literal, yo nunca me sentí así como que me hicieran el fuchi o como que se quedaran, o sea, no. Pero aparte ni siquiera hablábamos de ese tema, ¿sabes? No, era como... Pues, o sea, hablábamos de mil cosas, pero no de eso. Ajá. Y era padre, pero creo que sí fue una de las épocas más padres y en la transición estuvo no tan padre. Porque, por ejemplo, a mí me tocó, yo estaba muy feliz, muy hermosa, y empiezo a tener una relación con una persona. Y me decía, ay, te ves horrible, y pareces, como me decía, pareces helado, porque tus piernas todas flacas y tú toda gorda, ¿no? Y tu cabello todo feo. ¿Nunca me dijiste eso? Sí, entonces, pues él era mucho más grande que yo, ¿no? Entonces, pues yo estaba muy enamorada y en modo tonta, ¿no? Y empecé a dejar de hacerlo. Y dije, no, ya, qué oso. Pero empecé a ver cosas que yo no veía en ese momento, porque yo me sentía segura. Era así, ay, es que estás muy gorda y te ves bien ridícula y qué pena salir contigo así, ¿no? Y yo, mi mamá, la verdad es que me da mucho miedo salir contigo así, te van a pegar, te van a hacer algo. Y es que aparte, porque se abrió la moda de que a los emos les pegaban, pues sí, los trataban mal, los skinhead, los punks, los darks, porque como lo acabamos de decir, o sea, era una subcultura de muchas culturas que ya existían, y pues al final del día, pues sí, o sea, tomó
un poco de los todo. punks, un poco de los darks, de los Una skinhead no, pero tomó un poco de las demás culturas y los demás decían que pues se habían robado pues muchas de sus cosas, ¿no? O sea, y era era así muy como, tonto pelear o sea, por su eso. pelea era muy tonta, literal. Y al final yo me acuerdo que, y a mí me pasó una vez nada más, yo venía llegando a casa y pasé en una esquina donde se juntaban unos tipos en Los una skinhead. farmacia. No, los de acá arriba. Ahí siempre estoy norteada. Y yo iba pasando, pero ellos siempre me hablaban así, yo pasaba y me decían, y yo nunca les hacía caso y decía, ay, no. Porque eran no todos, pero la mayoría. No. Entonces yo iba pasando y me hacen y yo seguí. Y en eso me aventaron unas piedras. Y uno dice, ay, maten al Lemo, ¿no? Pero pues dejaron en ruda, que me regreso. Y le digo, a ver. Así les dijo. Ajá. ¿Quién me aventó la piedra? Y todos callados. O sea, pensaron que no me iba a regresar. Y ellos, no, es que fue fulanito. Le digo, ahí está. Le digo, porque ninguno me puede decir. Digo, es la última vez que me hacen eso. Y ellos, no, discúlpanos, que no sé qué. Y desde ella les saludo. Ellos desde ahí ya son mis brothers. Ahí poníamos juntos. Esa fue la única Es que tenías que ponerles un alto, porque, por ejemplo, cuando yo iba con Edrey, en la esquina de ahí arriba estaban los skinhead. Entonces, pues yo con Edrey siempre, ya sabes, como muéganos para todos lados. Y luego pasábamos por ahí, nos gritaban de cosas y yo les contestaba y yo me acuerdo que Edrey me decía, no les digas nada, nos van a pegar, nos van a hacer. Y yo le decía, si nos fueran a hacer o nos fueran a pegar, ya nos lo hubieran hecho. ¿Cómo dice el dicho? El valiente quiere hasta que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Entonces sí era así como de no te van a hacer nada. Y al final del día, o sea, si tú comparabas esos skinhead con lo que en realidad es ser un skinhead, o sea, un skinhead es un neonazi. Y ellos eran morenos, como yo. Gordos, chaparros. Solamente uno era alto, güero, delgado, pero así como que digas, incluía todo lo que tiene que ser un skinhead, para nada. Entonces sí era así como de, ay, ¿de qué me hablas tú si tú estás peor que yo? O sea, si yo soy un poser aquí, tú eres un peor que poser allá. Entonces... O sea, no, era gente que tú dices, es como esas personas que le dicen fea a una niña bonita y corazón. Mira, sí, ¿no? Y es que aparte, les digo, hasta nosotros mismos, por ejemplo, yo con Gaby dividíamos a los emos poderosos. Y los hemos, poser, y los hemos, porque pues al final del día siempre fue así, la verdad. Y siempre intentamos como... Y por ejemplo, en hemos poderosos para nosotros, pues siempre entraste tú, entró Edrey, entraba ¿cómo se llama? Cosmo, ¿sabes? Porque pues eran delgados, eran altos, ¿sabes? Y eran bonitos. Y porque, no, y aparte, pues... por ejemplo, a mí de Gaby me gustaba cómo se hacía el crepe. Y Gaby se veía muy tierna. Gaby siempre tiene cara como de bebé. Entonces... Y de hecho vi tu video. Y sigue teniendo la misma cara de bebé. O sea, yo quisiera tener 32 años y verme con cara de bebé. Y entonces ella siempre así fue tierna. O sea, literal, como dice Haru, en ese tiempo estaba de moda ser bisexual. Y me acuerdo que cuando la conocí, lo primero que le dije fue así de, ¿te puedo besar? De que se me hacía súper tierna y yo la quería besar así de hoy. Y ella así de, no, no. Pero terminamos siendo muy buenos amigos al final del día. Y siento que cada quien vivió su experiencia de emo distinto. Total. Y todos con los que nos juntábamos, entubábamos nuestros pantalones. Todos. Pocos, por ejemplo, Candy. A mí me gustaban los vestidos también así negros. Y con sí, yo me acuerdo que cuando se compró su vestido negro con calaquitas, yo así de, ay, qué bonito, yo quiero uno, pero pues no tengo el cuerpo para. No, bueno, yo tampoco lo tenía, corazón. Pero pues yo menos, amiga. Lo que voy es de que no nos fijábamos en eso. Sí. Bueno, eso es importante. También no nos fijábamos en ese físico, nos fijábamos en los peinados. O sea, para nosotros un emo poderoso era uno que tuviera la melena así, que se pudiera peinar, ¿no? Con harto crepe. Porque, por ejemplo, Edrey ves que es igual chino como yo, y él lo que hizo fue hacerse un alaciado permanente, y al final del día su cabello le quedó como sopa maruchan, y se veía como los de The Horrors. Y se veía padre. Y se veía bien. O sea, eso era su distintivo, su cabello, y como siempre ha tenido demasiado... Vamos a grabar cuántas veces dice el nombre de Edrey en todos sus videos. Pues es que me cae bien, independientemente de todo me cae bien. Ya déjame en paz. Como el meme del show. Si tú lo dices. Algo que distinguiera a los emos. Hay que decir con una sola palabra. El cabello, el crepe. Un lugar que distinguiera a los emos. 1, 2, 3. Los sillones.
¿Qué eran los sillones? Pues aparte, era un lugar súper VIP. Sí, ¿no? porque nada más era para Porque las emos. primeras veces, cuando abrieron ese lugar, solo podía pasar gente VIP. Ajá. Que eran como los que parecían emos. Entonces, de repente, pues ya empezamos como que a hablarle a más gente, a juntar con más gente y pudimos pasar la primera vez. La primera vez que yo pasé es un cuarto, era un cuarto la primera vez que yo pasé y todos besándose con todos. Y eran sillones, por eso se llamaban los Yo sillones. nunca vi sillones. Sí, había sillones. Bueno, Uno yo- que otro, pero. Ajá. Bueno, yo decía, yo nunca vi sillones, pero solo ibas a A besarte veces, con todo el mundo. y escuchar música de emos. Y decías, ¿quieres mamasear? Ajá, esa era la frase. ¿Quieres Bueno, mamasear? y bueno, ya te lo besuqueabas y bueno, va y me voy con otro. Y así, Ajá. ¿sabes? Pero eso era como... Después, cuando ya se estaba acabando la onda, que ya no era tan intenso, volví ahí alguna vez y ya había literas. Ya había literas, o sea, ya había Pero camas. ya no había tanta gente. No. Porque en ese entonces cuando fuimos era atascado, o sea, Sí, apenas si cabías. y te daban boletitos para pasar, no podía pasar Ajá. cualquiera. ¿Con quién vienes? Pero no, pero abajo era una tienda de emos. Era como Vendían de como un ropa, Monster. vendían, ajá. Pero sí era así como de, tenías que ser invitado de alguien que ya pudiera tener acceso, Ujú. si no, no te dejaban No entrar. te dejaban pasar. Qué loco. Sí, Llegamos a ser VIP, llegamos a pasar. sí. Pero a mí me encantaba, la verdad. A mí también. Yo me acuerdo No, a que. mí no me encantaba. Dije, Ah, no, o sea, digo que a mí también, o sea, no. no No, estaba o tan sea, padre. Yo nada más fui como 3, creo que las veces que tú fuiste, Ajá, fui contigo, no, estaba y fue, feo. era como, preferíamos estar en la glorieta. Sí, porque, o sea, llegabas y dices, ay, Y de hecho la glorieta es nada que ver a lo que era antes, porque no había jardineras. pero tampoco hacíamos nada. No, nada más estábamos sentados fumando y y platicando porque y vivoreando ni gente. tomábamos. No, pues no, O era sea, la no era calle. de que nos fuéramos, o sea, pero aún así, que nos fuéramos así, vamos Nuestro a vicio era el tomar, cigarro. así, cigarro y daban las 9 y ya, vámonos, y ya. Ujú. Pero no hacíamos nada de eso, la Y verdad. literal nada más estábamos sentados en la mitad de la glorieta, porque no ocupábamos toda la glorieta. En la mitad de la glorieta de Insurgentes y no había jardineras, todo era piso. Y no tenemos ni un vicio ni nada, No. nada, no, o sea, no había nada. Había, o sea, sí había varios que tenían vicios, pero nosotros Pero no. no, o sea, nuestro Ajá. círculo más cercano era No. muy sano, nos veíamos para platicar, para peinarnos, Para contar de tonterías. pero que nos juntáramos para emborracharnos, para drogar, jamás en la vida. No, ni en los sillones que sí vendían, Ajá, nos pero pusimos no, así, ¿verdad? no. Aparte éramos pobres. Ajá. Sí, o Aparte sea, no llevábamos llevábamos nada más para el exacto el pasaje. pasaje del Ajá. metro, nada más. Y luego íbamos en el metro así de, ay, a ver, te ayuda, ya se te bajó el crepe y ahí íbamos peinando. Lo que no podías no tener en tu bolsa Era un peine. era un peine y un delineador. Ajá. Porque ni la boca, era No. un peine y un delineador. Porque el delineador, las estrellas, me encantaba hacerme el delineado y las estrellitas. Otra cosa distintiva de los demos, a ver si te acuerdas. En fotos. 1, 2, 3, 5. Ah, iba a decir. ¿Qué ibas a decir? Como cuando te las tomabas desde arriba. Así. No. Bueno, creo que nosotros inventamos las selfies. Bueno, no, la que las inventó fue Paris Hilton. Bueno, Paris Hilton, pero nosotros fuimos las que los pusimos más de Ajá. moda y subimos y Y los empezamos a encontrar ángulos. Los sinks eran muy raros. Sí, los sings, por ejemplo, ella era muy ocurrente para hacer sings. Había uno que me gustaba mucho que te hiciste en tus lentes. No me acuerdo para quién era. O sea, aparte de todo, era con gente que hablabas en MySpace y era de, ay, ¿me haces un sync? Y fue Ajá. así. Ah, Y sí. era poner su nombre en alguna parte de tu cuerpo y tomarte una foto. Pero por lo regular en la mano. No. Pero les digo, Oye, ella era aquí. muy ocurrente porque ella me acuerdo que hizo una en el espejo del baño. Seguro. En el espejo del baño. Ah, ya me acordé. Cian. ¿A Cian le hiciste el ¿Quién de es los Cian? lentes? Sí, porque nada más eran O sea, 4 pero letras. no sé quién es Cian. No me acuerdo. Ni yo. Pero Ah, bueno, bueno. ese me gustaba mucho, porque en el espejo pintaste el nombre y te tomaste la foto y se veía en el o sea, te tomaste la foto y se veía en el reflejo de Qué tu lente creativo. oscuro. No me Entonces, acuerdo. eso, o por ejemplo, el que me hizo Drey se lo pintó en el cachete. Yo me acuerdo que a ti te hizo uno en la mano. En la mano. Hice uno en el espejo yo Y con las también. letras. Ah, aparte la escritura. Ajá. La escritura era distintivo. Si Haru era con una A, yo le ponía 3 20 A. A's y R, doble y W. Mayúsculas y minúsculas. Pero ¿qué crees? A mí hoy por hoy yo te puedo escribir con mayúsculas. O sea, no escribo con pura mayúscula ni con pura minúscula. O sea, es algo que yo escribo con mayúscula y minúscula combinada. Qué fuerte, ¿verdad? Traumada quedaste. Ajá, y tenerla así, ¿no? Y escribías de, hola emocho, hola Emocho. prechocho. Ay, tú, Y era mucho Messenger.
Porque yo me acuerdo que era así de Haru empezándose a arreglar y hablando por MySpace y hablando por Messenger y hablando por Hi-Fi y mandándole mensaje a uno y ya se había quedado de ver con el otro. Eso es amigos, ahorita. amigos. Eso ha sido siempre, Sí, eso no fue moda. pero era así como de, a las 2 veías a alguien en, no sé, En algún metro. y luego de ahí ya se veían para irse con el otro de acá, y luego ya así, o sea. Qué divertido. Y a uno le hablabas por MySpace y a otro por Y aparte no Messenger. había celular. Ajá. No. Tenías que decir, te veo a tal hora abajo del reloj, si no llegabas. Ya. Borrado del top 5 de top 10. Top. ¿Era top 10 o top 5? Top 10, sí. Era del top de MySpace. Ajá. ¿A quién tenías primero, segundo, tercero? Y ahí dependía. Y a mí nunca me tuvo en su top. Seguro sí. No. ¿No? No. Y luego algo distintivo también de los demos eran los crews. ¿A cuántos crews en cuántos crews estuviste? Sí. Los cadáveres. Estuviste en los y en el mío. ¿Cuál era el tuyo? El Barbie Factory. Es cierto, Barbie Factory. Estuve en ese y en de los cadáveres eran. El de los cadáveres era el más famoso. Eran los de Atizapán. Luego estaban los de Coacalco, pero no me acuerdo. Luego habían otros. O sea, fue cuando fueron los más famosos, fueron los Stretchies, ¿se llaman? Sí, los Stretchies. Y esos son los que siguen todavía. Sí, los Stretchies son los que siguen, que volados, es Alex Stretchy. Están locos. ¿Sí? Unos han tenido un montón de problemas. Sí. Porque eran muy intensos. Pero en ese entonces todos los veíamos y era de... Sí, son perfectos. Pues Kaeli. Kaeli era emo. Eran nuestros así de... queremos ser como ellos. Sí. Bueno, no, yo no conocía a Kaeli, yo la conocí ya hasta después. Yo también, pero ya después vi que, o sea... Que andaba con Alex. Pero todos los que eran los Stretchy en ese entonces, Stretchy, no sé, llegaron, ellos iban a la glorieta y todo, y estaban ahí, y eran los más mamones, porque eran mamones, o sea, realmente todo ese tipo de gente era mamona. No me acordaba. Sí, ellos han de, wow, ¿no? Pero de aquí, de ahí fueron los cadáveres, y fue de Atizapán, que eran como los más... Sí. Que no dudes que tú estabas en el radar de los Stretchy. Ay, ojalá. Ay, ¿sabes que sí? Ojalá. Pero sí, cuando después hubo un momento en que me dijeron, ¿ya viste que Haruko es de los cadáveres? Y yo, ¿qué es eso? Y ya después me dijeron y yo... porque tenías que poner tu nombre y al lado tu crew, ¿sí no? No, te sacaban del crew. Y entonces ya después era Haru Cadáver BF. ¿Te das cuenta cuántas cosas hacías por pertenecer a algo? Y hasta la fecha. Es que los humanos siempre hemos ido de pertenecer. No, pero es que eso estaba muy cañón, ¿no? Estaba... Sí. Muy... Wow. Pero sí, ya cuando decían, es de los cadáveres, es de esto. ¡Ay, las dolls! ¿Esas de quién eran? No, pero tú estabas en las dolls porque fue cuando conociste a Candy. Candy y tú estaban en las dolls. ¿Qué eran de esas? O sea, sí me acuerdo, pero creo que estaba ella, estaba Candy, estaba Candy. Y había una chica, la Tijeritas. La Tijeritas. Güey, Tijeritas, Cosma. La Cosma me caía bien. Bueno, es que entre mujeres siempre la relación es distinta. Porque yo casi no tenía amigas así. No. Valeria nada más. En ese tiempo. Pero solo era Vale. Sí. ¿Quién más? ¿Nadie más? Que yo me acuerdo que cuando conocí a Valeria fue porque entró al bachilleres, tú todavía no ibas en el bacho. Y tenía su cabello azul, tenía todo su cabello azul y yo dije, tengo que ser amigo de esa mujer insofacto. Y ya después ella le empezó a hablar al azul. Al azul. Y entonces yo dije, no, pues ya, fue. Y no me acuerdo por qué una vez nos venimos juntos en el camión y dije, es mi momento de hablarle, y le hablé y resultó que era la persona más linda del mundo. No, sí, Valeria era una niña muy divertida. Sí, muy alegre. Hacíamos muchas locuras con ella. Muchas. Creo que fue de los primeros videos que algún día mejor puedes pasar un pedacito de alguno. Creo que no existía nada de eso y nosotros hicimos un video en ese entonces grabándonos bailando la canción. Te juro que esto no... Pero sí existían porque ya empezaban a hacer videos Kaeli, los Stretchy. Pero yo no me acuerdo de haberlos visto nunca. Yo sí, por eso yo me acuerdo que lo vi y dije, hay que bailar. Sí, pero... Porque yo no era tan apegada al internet de ese tipo. Porque como que yo sentía que tú eras más apegado a saber de ese tipo de cosas. Siempre. Siempre, y pues yo no, pues pero sí. Qué guapo, ¿no? Porque fue así como de hecho fue así como de, sí, lo grabamos y lo subimos a internet. Y era así como de, y lo subimos y X. Pero no, nunca tuve ¿cómo se dice? La inquietud real. Yo hasta que Carlitos los hacía y me decía, vamos a hacerlo. Y yo, bueno, va. Pero así que yo los haga sola. Voy a quedarme
Otro distintivo de los emos, ¿cuál era? La escritura, el El peinado. mosh. Pero sí, no, el mosh ya fue de los hardcoreeros. ¿Sí? Sí, ya. Que yo me acuerdo que la primera vez que me metí a moshear fue con los de la tarde. Eso ya fue más, ya cuando se llama el hardcore. Ya No creamos serás paliacates. sí. ¿Pero eso lo vamos a contar aquí o...? Sí, de una vez, la bueno. evolución. Después de eso pasó a ser ya el hardcore, ¿no? Que ya todos los que éramos ya era pura música hardcore. Usábamos paliacates, nos metíamos a bailar y a soltar chingadas. Yo me acuerdo que la primera vez que me metí al mosh fue con mujeres. Y me no. aventaron hasta enfrente. Y ya, porque es que los hombres eran bien así. Yo era bien atrabancada. Y nada más si te ponías hasta enfrente tenías que ponerte así para que si te saltaban el golpe te pegaran. Aquí el mosh que bailábamos era como en coreografía. No es Ajá. como el que va así, el clásico, el real, ¿no? Que todos hacían como sea. No, ahí teníamos coreografía, ¿no? Pero en tu coreografía, pues sí soltabas el putazo y le pegabas, ¿no? Y yo era muy así, sí, no, órale. Y tenía un noviecito en ese entonces, el Stony. Sí. Y nos metíamos de la mano a bailar, ¿no? Ay, pues sí, también. Ay, no, pues también entre mujeres, cuando se metían todas las mujeres, Karen y todas se agarraban de la mano. Ay, sí, una vez así nos metimos todas en uno. Y había una chica que le decían Carenosa. Ay, yo estaba. Y le pegábamos bien gacho y le arrancamos entre todas, sus extensiones. Sí, es cierto. Sí, pues te digo, estaban de moda las extensiones, sí, se fueron todas contra la pobre. Una vez fui a Toluca con unos amigos y yo era la única mujer y ellos iban a ir a tocar. La banda se llama DDT con Dan y todos ellos. Y estaban las chicas de Toluca, obviamente pues no es lo mismo que vivíamos acá, lo que vivían allá. Y habían unas chicas, ¿no? Bailando, ella estaba ahí. Y me dicen ellos, métete y enséñales cómo se baila, ¿no? Y yo dije, bueno, pues que me meto yo solita a bailar, ¿no? Y ellas me empezaron como bailando, como a encerrar. Y yo que suelto la patada para atrás y aún el agua así, se va de sentón y de repente se me avientan todas. Y el chavo que estaba cantando, que era mi amigo, nada más siento como me jala de la playera, así como de, no, si no estaría contando esta historia. O puede que sí, pero... atrasada de tiempo. ¿Te acuerdas cuando algo que también estaba de moda en ese entonces? No existía iPhone, BlackBerry. Y nosotros teníamos nuestra BlackBerry. Ay, pues éramos niños consentidos. Sí, no, esa yo me la compré. La BlackBerry yo me la compré. Que mi mamá me decía, no te compres celulares tan caros. ¿Y no tienen cámara? ¿O sí tienen cámara? Sí, ¿verdad? Pero bien chafa. Ajá, de 8 megapíxeles. Pero me gustaba porque... El teclado. O sea, nos encantaba el teclado. Y fueron los primeros celulares con Wi-Fi. Y con Facebook y con WhatsApp. Con Facebook sí me acuerdo, con WhatsApp no me acuerdo. Sí, fueron los primeros celulares. Tuve la BlackBerry, la azul, luego tuve la negra, tuve la negra, luego tuve una azul, y luego la Storm. La Storm era completa. Ajá. Que era cuando ya venían los celulares, ya estaban... Yo tuve la negra. Después de esa tuve la Storm. Y esa era buena. Me la robaron. A mí me la robaron enfrente de casa de Valeria. Sí, a mí me la robaron en el camión, como a los 2 días que me la compraron. Y yo llegué llorando y me dijo, bueno, vamos por otra. Sí, no. Y la volví a tener, y la perdí. Yo todos mis celulares me Imagínate los compré. que los tuviéramos todavía. Yo todavía tengo mi Nokia, el que se abre. No, yo no tengo. Y me acuerdo que le cambiábamos las carcasas a los celulares y había una Semo y yo le compré una negra con rosa, porque a mí me encantaba la combinación fuchsia con negro. Era mi favorita. Entonces, así lo traía mi Nokia. Una época muy bonita, la verdad. Sí. ¿La volverías a hacer? Conexión. Sí, la volveríamos a vivir. Sí, fue muy bonito todo. Aunque mi hija me dice el otro día, me decían las fotos. Y dice, mamá, yo tengo que ser emo cuando crezca. Y tú, pues si está de moda, puede que sí. Ay, qué bueno. Que por cierto, la música que escuchaban los emos, teníamos prohibido escuchar Panda. Sí, porque esa pausa. Era de Poser. Y hoy lo escucho y digo, wow. Sí, era nuestro gusto culposo. Ajá, porque a mí en ese entonces era como más... My Chemical Romance. My Chemical Romance me encantaba, ese sí me encantaba. Alesana. Y habían como más banditas. Bring Me the Horizon. Nunca me gustó. A mí una que otra. Ni siquiera él. Porque era el top de muchas. Ay, sí, a mí sí me gustaba. Oliver Sykes. Pero ya ahora lo veo y ya no me gusta. No, yo nunca me gustó. ¿Cuál otra? Había muchas, la verdad. Pero a nosotros nada más nos gustaba DLD, Panda, Monitor. ¿Quién cantaba Monitor? Enjambre. Enjambre no salía todavía. No, No, me confundí, Porter.
Porter. Porter, me encantaba Porter. Termo, Inside. Termo, Inside. Nada más así. Te vivo. Illinois. Illinois, verdaderamente. Las ultrasónicas. Ah, sí, pero ese no era tan Pero emo, no pero era de emo, moda. pero ajá. Sí, porque las escuchábamos y bailábamos surf. Era como Daniela. María Daniela. María Daniela. ¿Ya viste que sacaron la de Pobre Estúpida? Con esta Belanova. No. Con Denise de Belanova. Voy a poner en el bar. Sí, la iba a poner fin que fui. No te dejaron. No me dejaron. Galo, te encargo. Amiguita, también otra cosa que nos diferenciaba, bueno, hay que contar una, que tú lo dijiste, que todos eran bisexuales por moda. Ajá. ¿Y te acuerdas de la vez que fuimos a la fiesta de Vicky? Amiga, la historia que se viene es fuerte, que si quieren ver el desenlace de este video, vayan al primer video de mayo para ver el primer Majacucas, casos de la vida real mejor. En vivo verdaderamente, mi vivencia, tu vivencia. Entonces, vayan a la continuación de este video hasta mayo, porque el siguiente video es del especial del aniversario de las Majacucas. Bye.